Un aplauso. Vamos arriba. Chino, muchísimas gracias por tu mensaje, gracias por participar y sobre todo por educar a nuestra población para que sea más seguro el tránsito en Santo Domingo y en toda República Dominicana. Muchísimas gracias y para adelante. Otro fuerte aplauso, por favor, para el Chino. A ver, vamos a ver, ayúdenme ahí. Ahora sí, yo quiero otro fuerte aplauso, pero para mí, que soy el presentador de este panel, así que ayúdenme, porque yo soy tímido y tengo que soltarme con los aplausos. Mi nombre es César Pichardo, para el que no me conoce. Soy podcaster, también trabajo contenido, trabajo con clientes, con marcas. Y hoy tengo el honor de moderar un panel muy interesante sobre podcasting. Una herramienta que está cambiando la forma de comunicar y crear comunidad. Y para empezar, en este encuentro tan interesante, en este primer festival, no solo de República Dominicana, sino de toda la región de creadores de contenido. Tenemos a un creador de contenido muy interesante que viene desde Panamá, un creador que viene revolucionando la forma de hablar de negocios, y tenemos a Brian Lutz de Emprendemente. Un fuerte aplauso para él. Bienvenido. Ese hombre viene de Panamá y ese es el aplauso que ustedes le van a dar. Gracias. Ahora tenemos una persona que ha aprendido a trabajar el tema del podcasting, no solamente delante de cámara, sino detrás. Hoy tenemos un profesional que ha decidido hacer carrera a través de la producción de contenido de alto valor. Desde atrás, Alvin King, de La Cabina, en representación de Abriendo el Podcast. Bienvenido, hermano. El video. Bueno, antes de pasar con los demás invitados, tenemos un video de nuestros amigos de Abriendo el Podcast, así que vamos a darle a play. Esperando por producción, que esto es en vivo. Sí, ¿perdón? Ok, seguimos con la presentación. Gracias, producción. Ahora sí, también tenemos un creador de contenido, un profesional, un emprendedor que sí también está revolucionando la forma de hablar sobre inversiones en República Dominicana y sobre crecimiento profesional y económico. Tenemos a Winston Cordero de Abacus. Bienvenido, hermano. Un placer. Por favor. Y para completar este maravilloso panel, tenemos al representante de un medio de comunicación que ha apostado todo por el contenido digital. Tenemos a Javis Asensio de El Nuevo Diario. Bienvenido. En representación, y es el director del departamento de podcasting del Nuevo Diario. Ahora sí, producción me dice que viene el video. Por favor, atención. Bueno, queremos primero excusarnos con el Festival de Creadores de Contenido. Para nosotros hubiera sido un placer estar con ustedes en una actividad buena porque tiene un mensaje importante. Nosotros, como los ganadores del podcast del año, el Premio Soberano del 2024, nos sentimos orgullosos primero de estar en la parte digital, pero luego mandarle un mensaje a la gente de que se puede crear buen contenido. Así que teníamos una fecha ya prevista hace mucho, no pudimos estar con ustedes, pero éxito en este tipo de iniciativas. Sí, nosotros encantados de poder saber que hay tanta gente con el sueño de hacer contenido del bueno, un contenido que le pueda llegar a tantísima gente, a todas las generaciones que componen esta sociedad y por supuesto las edades, el sexo, que le caiga en la mano un buen contenido como el que va a salir de esta actividad. Para nosotros hubiera sido un gran honor poder estar acompañándolos en el día de hoy, pero lamentablemente no pudimos. Yo creo que nuestro consejo a todos esos soñadores que están ahí, que tal como nosotros pudimos dar con algo que nadie estaba haciendo, con un nicho que pudimos llenar y que pudimos completar, y que sabemos que hay todavía muchísimos espacios más donde hay gente que puede conseguir crear un grupo de personas que de poco en poco va creciendo hasta el punto que puedan hasta vivir de ello. Nosotros encantados, y le queremos dar el crédito, por supuesto, a nuestra gente de La Cabina, que está ya en vivo con ustedes y que va a compartir más detalles y más incidencias de lo que ha construido con nosotros nuestro hijo Abriendo el Podcast. Muchas gracias, un abrazo inmenso desde acá. Señores, gracias a la palabra de nuestros amigos de Abriendo el Podcast, también Alvin King, que está en representación tanto del podcast como de La Cabina Estudio. Y hoy tenemos una conversación muy interesante.
Primero, porque hemos visto el auge del podcasting, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo, y cómo es una herramienta que te puede ayudar a crear comunidad, generar negocios, pero también impactar positivamente a la audiencia a través de conversaciones de alto valor. Entonces, me imagino que muchos aquí o tienen un podcast o quieren empezar un podcast. Y la primera gran pregunta es: ¿cuáles son las grandes preguntas que yo debo hacerme antes de iniciar un podcast? Por favor, ¿quién quisiera empezar con la respuesta? Alvis. Inicio yo. Buenas tardes. Primero felicitar a los organizadores de este festival de contenido, porque es algo que se necesita en República Dominicana, el buen contenido. Algo que siempre nos preguntan cuando van a hacer un podcast. Mira, yo quiero hacer un podcast, pero no sé de qué. Hay que buscar algo que le apasione. Cuando te apasiona algo, tú indagas en esa actividad, tú indagas y así tú también puedes buscar un nicho. Recientemente se nos acercó alguien y me dice: mira, yo quiero hacer un podcast aquí en la cabina, vamos a hacerlo ahora, pero no sé de qué hablar. Yo le dije: mira, ¿qué tú haces? Yo edito. Pues entonces hay un grupo de personas que también editan igual que tú y que quisieran tener contenido. Tú te haces preguntas de qué te falta a ti en esa edición, y eso tú puedes hacer un podcast de eso. Buenísimo, muchísimas gracias. Por favor, Winston. Buenísimo. No tengo la voz que tiene aquí el caballero, una voz increíble, pero yo creo que al principio debe de ser, como tú mencionas, algo que te apasiona, encontrar un nicho en el cual tú te puedas destacar y saber que ese nicho quizá es nicho en la República Dominicana, pero también puede ser nicho en Puerto Rico, en Panamá, en México. Yo creo mucho en la internacionalización de tu podcast. O sea, yo creo que tenemos en la República Dominicana 11 millones más o menos de habitantes y no tenemos los suficientes oyentes como para los nichos específicos que tenemos nosotros. Si tú te fijas, la mayoría de los podcasts en la República Dominicana que tienen una buena audiencia, para mí, yo creo que puedo decir que el número uno es Abriendo el Podcast. Me encanta. Y ese podcast tiene una peculiaridad, y es que se ha ido totalmente internacional. Entonces pregúntate, el nicho en el que yo me voy a embarcar, este journey de crecimiento, de descubrimiento, es un nicho que también yo pueda salir de la isla, pensar un poquito fuera de la caja. Lo segundo es encontrar equipo. Yo estoy aquí sentado como representante de Trade Talks, pero detrás de Trade Talks hay más de 15 personas. Y cuando nosotros empezamos a crecer la audiencia, fue cuando comenzamos a escuchar la idea del equipo, no la idea de nosotros los fundadores, los creadores. Muy bien. Por ejemplo, aquí está sentado Omar del Toro, que es nuestro director de marketing. Es un crack, 21 años. Imagínense cuando él llegó a la compañía y con 17 años me estaba diciendo a mí, con 29 y con 4 maestrías: mira, Winston, esto es lo que hay que hacer. Entonces pregúntate, ¿tú estás dispuesto también a escuchar a las nuevas generaciones que tienen mucho que traer a la mesa? Porque yo no entiendo cómo funciona la generación Z. Yo conozco a los millennials. Entonces, abrirte también a escuchar a la persona de tu equipo. Crea un equipo, crea un núcleo. Tú no puedes lograr nada solo. Y préstale mucha atención a colaborar. O sea, colaborar con otras personas sin pedir nada a cambio, simplemente llevando a la mesa todo el valor que tú puedas llevar, para mí es esencial. Preguntas al inicio de qué equipo tú necesitas tecnológico. Eso está en YouTube, tú lo puedes buscar. Y tú puedes empezar con lo básico. No tienes que irte tampoco a tener los mejores equipos, las mejores cámaras. Eso no es necesario. Aquí tenemos muchos ejemplos de personas que han iniciado cualquier tipo de distribución de contenido con equipos que son bien sencillos y son los que tienen más engagement y nos llevan a todos nosotros muchísimo más engagement. Entonces, esas son cosas clave al inicio y educarte bastante. Si vas a tomar un nicho, trata no de ser el mejor, siempre va a haber personas que son mejores que tú, pero trata de, en ese nicho, tratar de documentarte lo máximo posible. Por ejemplo, Fast Element es una persona que Fernelli, que él hizo el automovilismo, pero yo me voy a documentar al máximo, voy a ir un poquito más allá de la velocidad. Esas son cosas que son clave que uno puede tomar en consideración. Buenísimo, muchísimas gracias. Alvin.
es difícil estar aquí. A veces uno lo graba y entiende que esto es fácil. Entonces, una de las cosas que yo entiendo que es muy importante es perder el miedo, inventar un poco. Hay mucha gente que quiere ser muy esquematizada. Tú tienes que conocerte a ti mismo para saber qué tú le vas a brindar a la audiencia. Entonces, eso es algo muy importante. Y ya ellos han dicho casi todo, pero algo que yo entiendo que diferencia al que sigue y continúa haciendo contenido es el objetivo. Si tu objetivo es hacerte viral, tú tienes que hacer cosas virales. Si tu objetivo es un buen contenido de valor a un nicho, tú tienes que enfocarte en eso. Y si es para una marca, bueno, ya eso es otro tema. Pero lo que muchas veces pasa es que la gente se desmotiva porque no logra el fin con el cual empezó el podcast, pero es porque tú no lo visualizaste en tu momento. Entonces, algo muy importante sería eso. Tú decir, ok, yo me voy a hacer viral. Ya tú sabes que tú vas a tener que despatillarte, que hacer toda la cosa que hacen la gente para hacerse viral. Y si es un contenido bueno, sano, que vas a enganchar con un nicho y una audiencia, mantenerte sabiendo que eso no te va a dar todos los views del mundo, pero si tú te mantienes constante, tú puedes ver un resultado a largo plazo y muy marcas friendly. Tú te vas a convertir en alguien que las marcas se van a poder acercar a ti en el largo plazo. Buenísimo, muchas gracias, Alvin. Brian, por favor. Miren, yo creo que la pregunta más importante la acabas de hacer tú. ¿Por qué voy a hacer un podcast? Y eso es una pregunta que ustedes tienen que autorrealizarse y hacerla con mucha cautela y mucha paciencia. Estadística de Apple: el 10% de los podcasts en el mundo tienen solamente más de 10 episodios y el 1% tiene más de 20. O sea que ustedes están contra la estadística en la realidad del por qué voy a hacer un podcast. Voy a hacer un podcast para mejorar mi marca personal, voy a hacer un podcast para que sea un pilar dentro de mi empresa, dentro de un producto, dentro de un servicio que yo ofrezco. La pasión yo creo que ese es lo fundamental, es lo que dice Alvis. La pasión lo que te da a ti es el conocimiento del tema del que tú vas a hablar. Yo soy un apasionado del emprendimiento. Yo genuinamente creo que el emprendimiento y la educación es lo que va a cambiar a América Latina y nos va a equiparar a nosotros a estar con países de primer mundo. Yo puedo quedarme horas hablando de emprendimiento, no necesariamente puedo quedarme minutos hablando de cocina, porque no soy muy bueno en la cocina. Un podcast mío de cocina probablemente no me dure ni 2 y 3 episodios. Entonces, la realidad es que ustedes tienen que ver cómo ustedes insertan la producción de ese podcast dentro de su marca y poder producirlo, poder replicarlo y lo complicado que es. Entonces, es una decisión que ustedes tienen que tener muy dentro de ustedes, porque ustedes no quieren ser parte del 99% de los podcasts, estar en el cementerio de los podcasts. Ustedes quieren estar en un podcast que ya tenga 100, 200, 300, porque por más mal que ustedes comiencen a hacer el podcast, gente, si lo hacen el suficiente tiempo, se van a volver buenos, porque esa es la inercia de la gente. O sea, por más mal que yo haga algo, si lo hago lo suficiente, me voy a volver bueno en algo. Yo veo mi primer episodio y hoy en día ya voy para 250. Yo veo mi primer episodio y me dan ganas de llorar. Y probablemente, si Dios quiere, y vea el 500 y vea ahora el 250, va a pasar lo mismo. Y probablemente a todos ustedes les pasa lo mismo. Claro. Entonces, la realidad es que ustedes tienen que decidir de verdad si ustedes quieren hacer esto para el resto de su vida, un podcast, o quieren jugar. Que si quieren jugar, pueden hacerlo viendo a la pantalla. Pueden hacer con una laptop, o pueden hacerlo con el celular y coquetean un poquito con la idea, ¿no? Brian, antes de pasar a las demás preguntas, pero quiero rescatar algo para hacerte una pregunta. ¿Cómo yo puedo ser parte del 1%, pero de forma práctica? Ya sabemos que el 1% es el que pasa de 20 episodios según estadísticas de Apple, y muchas personas aquí quieren empezar. Pero ¿cómo yo, de forma práctica, puedo recomendarle a alguien que va a empezar que trabaje en estos pasos para convertirse en el 1% de la estadística? Miren, aquí se dijo algo bien importante. No es, miren, en mi país hay un dicho, no sé si acá en Dominicana lo dicen, que dicen que no es la flecha, es el indio que la tira. No sé si acá lo dicen, pero sí. Joe Rogan, que probablemente es el podcast más conocido en el mundo, uno de los más vistos,
Yo creo que fue el primero que sacó un buen contrato de verdad millonario con una de las plataformas, que eso fue algo inaudito. Él comenzó su podcast viendo en una laptop y con unos audífonos que no costaban ni $10. Entonces, lo que les digo es que arranquen como puedan, con lo que tengan en la mano. Si usted tiene un celular y no es el más bonito, pero le graba y le tiene sonido, con eso ustedes pueden arrancar un podcast. Y a lo mejor me estoy yendo más, porque el podcast inicialmente era solo sonido. Aprendan a hablar, aprendan a modular. Hay muchas habilidades blandas que ustedes pueden ir practicando sobre la marcha. No necesariamente tienen que tener una cámara de cine, 3 micrófonos Shure, 4 consolas, $1,000 en luces, para entonces sentirse cómodos. Porque recuerden que es el indio, nunca la flecha. Muy bien. Adelante. Contestando esa misma pregunta, esto no es una carrera de rapidez, sino de consistencia. Muy bien. Lo que te apasiona no te cansa, pero yo siempre insto a trabajar por temporadas para durar en el tiempo. Tú vas a trabajar un podcast de carrera. Bueno, pues me voy hoy solamente o esta temporada de 6 meses, 1 año, claro, con los vehículos de Fórmula 1. Luego cambio de otro vehículo. Y así yo mismo me voy reinventando y en el tiempo puedo durar más. Buenísimo. Entonces, un buen consejo para la audiencia es estructurar por temporadas. Sí, por temporadas es lo mejor. Ok, perfecto. Es una recomendación que uno a veces le da a los clientes, porque los podcasts a veces no tienen fin. Nos sentamos a hablar y tú nunca sabes cuándo termina. Eso puede ser algo que la gente puede hacer cuando no tiene el objetivo bien claro. Pero si tú lo vas a vender, es más fácil tú decirle a una marca: mira, yo tengo un podcast, mi primera temporada son 6 episodios, yo lo voy a tirar quincenal. Ya tú sabes lo que tú estás vendiendo y tú estás preparando un contenido que ya tú sabes que son 6 episodios que van a tener un tema que ya tú hiciste una preproducción para eso. Claro. Y todo te va a resultar muchísimo más fácil. Entonces, en esos términos, ya yo estoy empaquetando el podcast como un producto. Sí. Y eso le da un poquito más de un sentido tangible a ese proceso. Claro. Sí, el consejo es que te sientes y hagas 12 temas de lo que va a ser tu podcast. Hace 12 temas, esa es tu primera temporada, son 6 meses, sale 1 por mes y así tú sales a vender. Ya tú le dices al cliente: mira, yo tengo esos 12 temas que es mi primera temporada y te lo voy a vender. Buenísimo. Wilson. Yo estoy impresionado todavía con la voz de él. O sea, es algo que yo no puedo quitarme de la cabeza. Pero habla muy bonito, ¿verdad? Sí, claro. O sea, es increíble. Gracias. Mira, yo creo que para tú participar de ese 1%, tú tienes que esforzarte más que el otro 99%, evidentemente. Hay un trabajo que hay que poner, pero hay, digamos, claves. La mayoría de los podcasts suceden dentro de un estudio. Si tú quieres hacer algo diferente, cambia diferentes locations en cada podcast, por ejemplo. O sea, a un día en un jardín, literalmente en una piscina. O sea, cambia algo que cuando las personas vean... yo apuesto mucho a los podcasts más audiovisuales que simplemente audio, en mi caso. Siento que las personas que quieren educarse o quieren entretenerse con un tema puntual, les gusta vivir la experiencia completa de audio y video. Pero ese es el caso de Abacus. Entonces, algo que a nosotros no ha funcionado, yo puedo hablar de la experiencia porque no somos expertos, simplemente lo que no ha funcionado, los números dicen, es que cuando cambiamos de locations, las personas se sienten más atraídas. Porque tú estás en YouTube viendo un video, piensa lo siguiente, y tú estás viendo un podcast muy bueno, pero el siguiente podcast es en el mismo location, y el siguiente en el mismo location. Tú no sientes que hay una diversidad audiovisual. Entonces, eso es importantísimo. Lo segundo, para participar del 1%, es cambiar la manera también como se edita el podcast. Todos los podcasts, la mayoría se editan iguales. Son 3 cámaras, una amplia, 2 cerradas. Empieza a agregarle B-rolls, empieza a agregarle cosas en el medio. Y un punto tercero, en el caso de nosotros, es que nosotros nunca hemos trabajado con una marca. O sea, nunca hemos recibido patrocinio para el podcast. ¿Ok?
Eso no funciona para todos los podcasts, porque hay podcasts que se hacen con la mentalidad de que van a conseguir patrocinadores de inmediato. Pero eso te permite a ti, hasta que tú tomes la atracción suficiente, tú poder empezar a seleccionar genuinamente con qué marcas tú quieres trabajar y que vayan de acorde con los valores y principios que tú estableciste en el momento en que te surgió la idea por primera vez. Y por último, la visión con la que tú estás haciendo el podcast. Me encantó la visión de usted, porque es una visión que va a, oye, tenemos que educar a Latinoamérica para que haya más emprendedores. La visión de nosotros al principio fue sencilla, la misma de hoy. Hay 660 millones de hispanoparlantes en el mundo. Vamos a atacar ese mercado completo porque menos del 1% tiene una cuenta de inversión en los Estados Unidos. En los países del G7, 47% de la población tiene ya una cuenta de inversión. El nicho de nosotros, ¿cuál es? Los hispanohablantes que quieren aprender a invertir. Entonces, elegir muy bien cuál es la visión del principio del podcast y aunque pivotee con diferentes temas, que nunca cambie tu visión como creador. Porque ser creador es un privilegio y también es una oportunidad que te da el mundo de tú exponer un mensaje. Y eso tiene que utilizarse con una alta responsabilidad. Buenísimo, buenísimo. Voy con Brian. Hemos hablado sobre sostenibilidad, de visión, conceptualización en sentido general, pero quiero profundizar un poquito más en la parte de conceptualización. Cuando estamos creando un podcast, yo puedo verme muy tentado a hablar de 1.000.000 de temas. Yo tengo un podcast de negocio, pero sobre negocio hay 1.000 temas que yo puedo abordar. ¿Cómo yo empiezo a elegir los temas y los invitados que yo quiero atraer para este proyecto? Mira, en mi caso yo trato de darle una tarima a la gente que no tiene tarima en mi país. Okay. Yo trato de entrevistar a emprendedores y empresarios también que no necesariamente han podido contar su historia. Las historias de emprendimiento por lo general son una tragedia. Todas comienzan mal y van de mal en peor y de la nada uno agarra un poquito de aire y de vuelta te agarra la ola y así sucesivamente. Entonces contar esas historias inspira a que la gente se dé cuenta de que emprender no es fácil. Entonces contar la historia para mí es muy importante y yo trato siempre de abarcar temas donde la persona pueda contar la historia. Es muy fácil yo comenzar a discernir y dar una academia sobre el costo, sobre cómo sacar tu costo, el tema del interés compuesto, el tema de finanzas, un estado financiero, etc. Eso sería lo fácil. Claro. Pero contar, que una persona cuente el por qué cometer ese error en no hacer las cosas de manera correcta, le costó $10,000 al final del año porque tuvo que pagar más impuestos de lo debido. Y producto de pagar esos $10,000, entonces no pudo pagar la escuela de sus hijos. Y no pudo entonces comprarle el carro a su hija que iba para la universidad, etc. Entonces eso te pone a ti en un contexto de que es complicado, porque la imagen del emprendimiento que se nos ha vendido históricamente es que es Disney y no es la realidad. Entonces, escoger bien la historia y quién la cuenta es fundamental. Muy bien. Los temas son dados es por la historia quien la cuenta y cómo uno puede asociar ese tema de educación financiera con la historia de Alvin. Cómo se puede meter el tema de la importancia de la resiliencia al momento de emprender con la historia o el tema que esté andando ahora mismo. Hoy en día nosotros tenemos que contar historias. Buenísimo. Somos storytellers, nosotros somos facilitadores de eso. Entonces, rescatando algo aquí para la audiencia, tú tienes un gran tema central, que es el poder del emprendimiento para impactar socialmente y crecer. Tienes el vehículo, que es el mensaje, que son las historias, y luego tienes el invitado como el actor que envía ese mensaje, dándole un poquito de estructura a este proceso. Entonces, mi gran pregunta es, dentro de todos los invitados interesantes que hay en el mercado de Panamá, por ejemplo, ¿cómo tú eliges cuál es interesante para tus objetivos y cuál no? Bueno, ojalá tú pudiese tener una varita mágica y saber. Hay historias, hay gente que me llega y me dice, oye, mira, yo quiero que me entrevistes, o oye, quiero que entrevistes a mi primo, a mi papá, a mi tía.
y he tenido historias desgarradoras ahí. O sea, yo he tenido historias tuve una muchacha, creo que fue uno de mis primeros 10, 15 episodios. Ella se llamaba Ari Lee Mayón. Ella se estaba muriendo de cáncer. Y ella llegó y yo pensé que ella me iba a hablar, era de su cáncer. Pero me habló fue de que estaba haciendo una maestría, de que estaba ayudando a la hija en un curso. Y es complicado ver una persona al frente tuyo que se está muriendo, porque el cáncer se la estaba comiendo. Pero ella tenía una resiliencia, ella tenía un deber en ser positiva, porque ella no estaba pensando en morirse, ella estaba pensando era en otra cosa. Y esa fue una historia donde yo pensé que ella no iba a hablar de eso, y no lo habló, y lo tocó muy ligeramente, porque ella en su cabeza nunca estaba en eso. He tenido gente que ha estado... Yo he tenido que pagarle a veces a personas para que vayan al podcast, pero no porque me cobran, sino porque ni siquiera tienen para el pasaje ni para el taxi. Muy bien. Entonces, esas son cosas que yo a veces tengo que ir a buscar. Esas historias se buscan. Y eso es lo difícil de eso. Mira, nadie se va a sentar en un lugar a decirte a ti lo mal que le está pasando. Nadie. Aquí todos podemos tener problemas. Y los tenemos. Claro. Pero nadie se va a sentar aquí ay, sí, mira que tuve que pedirle dinero a un prestamista para pagar la escuela de mis hijos. O sea, cuando una persona se abre así, es una relación que uno tiene que ir como cortejando durante el episodio, porque es muy complicado. Es como una sesión de terapia prácticamente lo que yo trato de hacer, porque tengo que sacar sentimientos que la persona no necesariamente quiere contar, porque no se quiere humillar. Entonces, no sé si contesto tu pregunta, pero escoger es como encontrar una aguja en un pajar. Es muy complicado. Muy bien. De verdad que sí. Muy bien. Winston, por favor. Mira, nosotros, vuelvo y digo, desde lo que hemos vivido hasta ahora, durante 2 años y medio nunca tuvimos invitados. O sea, solamente era cerrado el podcast. Y viene Omar, le agradezco mucho todas las ideas que siempre tiene. Omar es un joven de 21 años que se duerme a las 5 de la mañana, como decimos los dominicanos, fundiendo y pensando en grande. Y a través de él fue que nosotros comenzamos a traer invitados. Evidentemente los primeros invitados que llegan son por una relación cercana, alguien que te lo recomienda, pero cuando ya tú comienzas a seleccionar, por ejemplo, acabamos de llegar de México y nosotros queríamos conocer empresarios. Yo crecí viendo Shark Tank. Shark Tank. De hecho, César, nos encontramos muchas veces hace casi una década en concursos de emprendimiento, claro, que replicaban a Shark Tank. ¿Y cómo nosotros llegamos a Shark Tank? Pudimos grabar ahora en México con 3 Shark Tank diferentes. Uno de ellos, un billonario que es dueño de un equipo de fútbol, del Chivas. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a donde ellos? Ustedes no se imaginan lo que hay detrás de eso. Eso es mensajes de texto, llamadas, correos, LinkedIn, Instagram, TikTok. O sea, bombardeamos por todas las áreas posibles y con la única misión de permítenos entregarte una carta. ¿Ok? Ahora, esas personas nosotros las seleccionamos dependiendo de si tienen un impacto genuino en la marca y si tienen unos valores y principios que van de acuerdo a lo que estamos haciendo. Hay veces que uno comete errores, uno es humano y se sienta a hablar con una persona que uno pensaba que a través de las redes sociales tiene un impacto más positivo y luego tú grabas el podcast y tú dices, ¿y qué loco fue este? Eso pasa. Claro. Eso pasa. Sin embargo, para todos los que quieran empezar un podcast, desde el inicio lo que hay que tomar en cuenta es si el podcast va a ser de entretenimiento, si el podcast va a ser de educación o si el podcast va a mezclar las 3 áreas. Luego, si nos vamos técnico, nosotros por lo menos buscamos tener 8 podcasts uno tras de otro. Lo grabamos y luego comenzamos a lanzar. Muy bien. Y esos 8 podcasts, cuando estamos seleccionando los invitados, decimos, ok, esta persona tiene una historia inspiradora, esta persona tiene una historia técnica, esta persona tiene un ejemplo de un éxito rotundo. O sea, vamos estructurando los diferentes temas, pero que vayan de acorde a la temporada, como mencionaban ellos anteriormente. Y las invitaciones, yo creo que hay que hacerlas desde el punto de vista de que sean genuinas, que tú quieras agregarle valor a la persona con la que tú vas a hablar. Cuando te sientas con esa persona, en el caso de nosotros, no usamos script, no tenemos guiones, sino vamos a conocer a César. Vamos, César, cuéntame de ti.
Y luego de que se acaba el podcast, empieza otro trabajo, que es el trabajo de tú darle todo el valor posible a esa persona luego del podcast. Por ejemplo, mira, al invitado, aquí te entregamos en una memoria todo tu contenido. Si tú quieres tomarlo ahora y que tu equipo lo trabaje, mira, te invitamos a una cena, mira, te trajimos un detalle. Nuestro equipo a veces evalúa la personalidad de la persona y le llevamos un detalle que sea personalizado, en vista de que si esa persona te prestó un poquito de su tiempo, que tú le puedas agradecer, no solamente con detalles que sean materiales, sino con un impacto en su carrera, ¿no? Claro. Y en su negocio. Y luego esas mismas personas te comienzan a referir a otras personas. Ah, mira, ahora tú quieres hablar ahora con el del Nuevo Diario. Yo lo conozco. Ah, bueno, preséntamelo. Y entonces se inicia ahí una amistad. Nosotros buscamos crear amistades y no simplemente un invitado que lo entrevistamos, nos dio de su tiempo, se fue y se acabó la relación. Porque yo creo que ahí es donde realmente inicia la bola de nieve, de que llegan más invitados, más invitados, más invitados, y que también tu network crece. Y el network al final es la única moneda que puede vencer la inflación. Entonces tratamos de trabajar esa área. Perdón, para rescatar algo aquí. Entonces, el trabajo del podcaster no es solamente en el estudio ni en preproducción, sino en la relación que se construye en el tiempo. Para nada. Es inclusive antes de que llegue a cabina. Tú le tienes un parqueo, tú le tienes lo que a él le gusta, tú lo recibes y lo edificas. Inclusive en el podcast, tú lo cuidas. Porque tú puedes invitar a una persona a un podcast y tener una conversación que diga algo que lo ponga en un mal lugar. Correcto. Y tú dirás, pero eso se puede ir viral. Pero ¿qué tal si en edición tú quitas eso que quizá le hace daño porque lo dijo desde la inocencia? Claro. Entonces tú cuidas del individuo. Y eso hace que realmente las personas te aprecien y te tengan más respeto. Buenísimo. Otra cosa importantísima que nosotros trabajamos en nuestro podcast, y creo que ustedes también, sí, por eso están acá invitados y por eso el público les respeta y también los organizadores, es algo que yo aprendí en Cómo ganar amigos e influir sobre la persona, un libro. Nosotros tratamos en los podcasts de nunca poner en una mala posición al invitado, o sea, hacerle daño, nunca criticar a la persona que está en el podcast ni nadie que esté fuera del podcast. O sea, tratar de, aunque tratemos algún tema que sea polémico, porque en una isla cualquier tema puede ser polémico, porque evidentemente somos pequeños, todavía estamos desarrollándonos como país, pero aunque sea polémico, no entrar en lo vulgar. Porque las personas respetan mucho que no sea vulgar el tema. Buenísimo, muchas gracias. Es difícil, como él estaba diciendo, conseguir una persona que ese entrevistado que te va a hacer viral. Esa persona que tú vas a invitar a tu podcast y te va a hacer viral. Y también te piden el contenido. Déjame ver qué tú has hecho. Déjame ver a quién tú has entrevistado. Tú puedes comenzar entrevistando a cualquier amigo tuyo y que te cuente la historia. Y a él no le importa que no sea una persona no conocida, pero cómo tú lo trataste en ese podcast influye mucho en que esa persona que te va a hacer viral quiera ir a tu podcast. Pero también es bueno que tú tengas ya en tus plataformas contenido para cuando llegue ese viral, la gente pueda seguir buscando en tu plataforma más contenido. Porque si llegaste y grabaste un viral, el viral tiene fecha, lo viral tiene fecha de caducidad. Claro. Lo que permanece en el tiempo es el buen contenido. Buenísimo. Y si me permite agregar algo, y discúlpenme, hasta cuando tú vayas a invitar a alguien a un podcast, quizás no invitarlo directamente al podcast. Primero invítalo a beberse un café. O sea, primero invítalo a conocerlo. Ve a ver si tú conectas fuera de cámara. Porque quizá tu podcast esté iniciando y tú quieres grabar un podcast, una personalidad importante. Bueno, ¿quién más importante ahora mismo en el país que Luis Abinader? O sea, es imposible, tú estás empezando. Pero empieza en la escalera de mando, un poco más hacia abajo, haciendo amistad, creando relaciones. Y luego lleva eso a cabina. Funciona muchísimo. Buenísimo, buenísimo. ¿Algo más que agregar por allá? Vamos a hablar un poquito de cómo yo mantengo vivo este proyecto en el tiempo. Y todos sabemos que todo el que empieza un proyecto necesita sostenerlo con recursos. Y los recursos regularmente son económicos, también intangibles.
cómo yo comienzo a pensar en mi podcast como un proyecto que necesita de recursos para sostenerse en el tiempo. Porque muchas veces vemos lo bonito de una conversación frente a cámara, pero no pensamos en cómo a largo plazo esto se va a mantener vivo. Entonces, Brian, por favor, dime cómo tú has logrado durante todo este tiempo lograr que tu podcast se mantenga, que sea sostenible y que tal vez sea también rentable. Mire, yo tuve una suerte porque yo tengo una agencia en Panamá y entonces teníamos equipos de grabación, teníamos equipo de filmación y hacer el podcast fue como una vitrina para nosotros, como para presentar esto como un servicio. Hacerlo yo era como para mostrarle a la gente que en efecto teníamos este servicio nuevo y bueno, al final quedé yo ya involucrado más de lleno. El tema de la monetización, yo creo que ese es el unicornio, ¿no? Porque hay mucha gente que monetiza de muchas formas. Aquí se puede monetizar, por ejemplo, por el tema de YouTube, que las plataformas te paguen. Yo creo que posiblemente esa es la utopía, vivir de la monetización de la misma plataforma, porque entonces ya no te atas a una marca y los lineamientos de esa marca, y entonces tú tener que estar como que, wow, no sé qué decir, si digo esto puede ser controversial, puedo perder el patrocinio. Entonces, estar en eso es complicado. La otra es que yo creo que una persona que ya tenga ganas de hacer esto ya más serio, tiene que ver qué verticales de monetización puede tener. Puede tener la vertical de la plataforma, sí, en efecto. También puedes tener la vertical de asociarte con una marca, como un patrocinio, alguien que te paute en tu contenido. Pero como ustedes ya van a ir generando una comunidad, que eso es lo importante. La importancia no es el tráfico, la importancia es la comunidad que ustedes vayan a hacer, porque en base a la comunidad ustedes van a poder monetizar. Arianna Huffington, la dueña del Huffington Post, vende el Huffington Post por millones de dólares. Y ella tenía una audiencia muy peculiar, porque ella tenía la audiencia de los periodistas más influyentes, tenía de los sociales más influyentes de Nueva York, etcétera, y vende el Post porque ella tenía muy poco tráfico, pero gran influencia. Okay. Entonces, esa es una parte. Ustedes con su comunidad pueden hacer un ebook, pueden hacer cursos, pueden vender coaching, etcétera, pero no necesariamente tienen que ir viendo cuáles van a ser esas verticales de monetización, porque si ustedes esperan hacer la vertical de YouTube, por ejemplo, y entonces, como dicen los tigres aquí en Dominicana, ya van a hacer el final y ya van a hacer lo último, ¿no? No necesariamente van a llegar a eso fácil, y lo que va a terminar pasando es que no van a tener recursos, no van a generar dinero, el tiempo que invierten no se les va a transmitir en un beneficio monetario y van a quedar entonces en el 99%. Muy bien, excelente. Alvin, por favor. Algo que hay que tener muy pendiente. Hablamos de cuando uno inicia el podcast, hay que tener los objetivos claros. Entonces, uno empieza por pasión, pero se desmotiva por lo económico, porque no lo puede mantener en el tiempo. Entonces, muchos al quinto episodio ya ven que hay que invertir recursos, etcétera. Por lo que la monetización debe ser parte de los primeros puntos dentro de empezar un podcast. A menos que tú lo quieras hacer de hobby y gastar tu dinero de esa manera, ya eso es otra cosa. Entonces, nosotros hemos identificado 3 objetivos económicos de monetización en los podcasts de comercialización. 1, el de marcas. Tú con tu marca personal o las marcas hacen podcast para visibilidad. Esa visibilidad al final le va a traer un tráfico que le va a provocar que lleguen más clientes. Por ejemplo, en el caso de ellos tienen la escuela de trading. La escuela de trading. Ellos hacen un podcast y no necesariamente ellos lo van a hacer por los views. Ellos lo van a hacer para que gente vaya a la escuela. Y él tiene que tener ese objetivo claro en eso. Uh-huh. Él no va a hacerse viral, de que va a hacer una cosa que se va a bajar los pantalones. No, nada de eso. Ese es el podcast de marca, básicamente. Puede ser marca personal o marca comercial. El segundo es podcast de nicho. Tú haces un podcast a una audiencia específica, con un objetivo específico, y eso después tú lo sales a vender. Mira, yo tengo una comunidad de
hombres de 12 a 35 años. Ahí, o de vehículos, por ejemplo. Ahí tú te puedes acercar a una aseguradora, ahí tú te puedes acercar a un dealer de vehículos, pero ya tú tienes el nicho y tú lo puedes salir a vender. Claro. Y esa constancia a largo plazo te va a llevar a esa monetización. Y la tercera es la monetización de YouTube o de las plataformas, que es la más difícil, porque tú tienes que ser constante, tienes que hacer contenido viral, tienes que mantenerte siempre haciendo tendencia, contenido del momento, y siempre vas a depender de la plataforma para esa monetización. Correcto. Deja mucho dinero en su momento, pero es un poquito complicado. No estoy diciendo que tú tienes que hacerlo exclusivamente para esas tres. Tú puedes hacer una combinación, pero debe haber el objetivo principal, y después lo secundario. Buenísimo. Yo Winston. creo que las explicaciones de ellos dos han sido tremendas. Simplemente agregaría que se supone que tú tienes un podcast o tú creaste un podcast, como ellos mencionan, por algún deseo y tiene un objetivo, ya sea alimentar a tu camino empresarial, a tu negocio, a tu empresa, a tu proyecto, o ya sea que simplemente es un hobby, que realmente tú quieres exponer tu cara allá afuera y tu voz, que es bien complicado. Entonces, la pregunta es, y me gustaría saber también, ¿cuántos dueños de negocio hay en la audiencia aquí? Si pueden levantar la mano, dueños de negocio, de empresas, buenísimo. ¿Cuántos de ustedes pagan ads en Google y en Meta? Levantando la mano. Perfecto. Ustedes pagan ads porque ustedes saben que los ads le traen leads, prospectos. Excelente. Y aquí estamos hablando técnicamente de negocio. Ya el propósito está claro. En el caso de nosotros queremos democratizar la educación financiera en Latinoamérica, pero ya estamos hablando técnico. Ok. Cuando tú sacas tu costo por lead, tú sabes que los ads, adquirir a un lead me sale en $1. Eso es lo que me cuesta con los ads. Pregúntate si con tu podcast puedes bajar ese costo por lead, porque va a ser orgánico y ya tú no estás trabajando por views. O sea, tú no estás trabajando, yo quiero tener 1 millón de views. No, tú lo que quieres es alimentar evidentemente tu comunidad y alimentar evidentemente el flujo de leads que entran a tu plataforma. Y luego de allí tú tienes que preguntarte, luego yo puedo monetizar eso. Hay muchas maneras de monetizarlo. Y hay muchas vertientes que se van a ir abriendo en el camino con tu proyecto, muchísimas. Tú quizás puedes iniciar un podcast porque tú quieras hablar de impuestos y luego tú terminas sacándole los impuestos a las personas a través de una plataforma. Y luego tú agregas que tú puedes sacar también visas a través de esa misma plataforma. O sea, tú puedes comenzar a diversificar los servicios. La monetización, al final, en las plataformas, nosotros estamos súper negativos en eso. O sea, lo que hemos rentado de nuestro podcast desde que iniciamos al día de hoy, yo creo que son $32,000 solamente de YouTube, de Google. Y tú dirás, pero $32,000 cuando tú tienes 5 años con un proyecto, eso no es realmente un capital suficiente cuando tú inviertes todo eso de nuevo en cámaras, o en producción, o en edición, o en estudio. Entonces nosotros lo que vemos es, pero en cada podcast nos llevamos un nuevo amigo, un nuevo empresario con el cual en un futuro podemos lograr algo un poco más grande. Nosotros simplemente estamos sembrando para cosechar en un futuro. Nuestra meta es ser la universidad número 1 de todo el mundo en español de educación financiera. Pero ustedes saben lo lejos que nosotros estamos de eso. Estamos a años luz. Pero cuando pase la década de todos esos videos y todos esos podcasts, va a quedar un legado, va a haber una historia que va a tener muchísimo más sentido. Entonces, ya en lo técnico, preocúpate 100% de si eso va con el objetivo tuyo de bajar el costo por lead o si tú lo que quieres es monetizarlo. Porque para monetizarlo, entramos en los temas de CPN o RPN, que es evidentemente el capital que gana la plataforma por cada miles de views y cuánto te pagan a ti. Y realmente en Latinoamérica se paga muy poco y luego eso se nichea por industria. Por ejemplo, la industria que más paga por CPN y el RPN más alto es la industria financiera. Y ustedes dirán, ¿por qué, Winston, la industria financiera? Porque los bancos son los que tienen que gastar más dinero para poder adquirir a un cliente. El CAC, el costo por lead, o el Customer Acquisition Cost, el costo de adquisición de cliente. Entonces ahí tú dices, o yo estoy trabajando por monetización de la plataforma, o yo estoy trabajando para bajar mi CAC.
Y si es por el CAC, no pare. Y mídelo con plataformas que te permitan medir genuinamente si están llegando los leads y por dónde están llegando. Y luego tú entonces lees los feedback de los mismos leads y tú sabes cómo tú puedes implementar una mejora para bajar el costo de adquisición por cliente. Pero ya eso es algo yo creo que técnico de negocio, ¿no? Buenísimo, excelente, muy interesante. ¿Algo que agregar aquí? Bueno, otra forma de monetización es las donaciones. Y tenemos varias plataformas y casos de experiencia que están yendo muy bien y es por los Patreones. Claro. Cuando tú das ese contenido de valor, cuando tú tienes una exclusividad en algunas cosas, tienes amigos que te van a donar por ese contenido que tú tienes. Una buena forma de empezar, bueno, bonito y barato. Esa es buena. Para terminar, por tema de tiempo, tengo una pregunta específica para Winston y para Brian. En República Dominicana, cuando empezamos un proyecto mediático de contenido, regularmente pensamos muy local. Y tenemos todo un mundo donde podemos explorar con ciertas audiencias. Tú has mencionado que tú quieres hablarle a todos los hispanohablantes de todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para romper esa barrera mental del trabajo local? Me ayuda con inspiración. Bueno, yo creo que la colaboración ahora es fundamental, ¿no? ¿Perdón? La colaboración. Ok. Para por ejemplo, en estos últimos 2 días estuve acá y entrevisté a varios emprendedores. Aquí hay uno que entrevisté también, su historia es brutal, cómo arrancan un estudio que se llama La Cabina y hoy en día probablemente muchos de los que están aquí van y graban allá porque todas estas historias tienen un antes, ¿no? Y un después. Y colaborar con emprendedores aquí en Dominicana, yo sé que ahora probablemente mi contenido de Panamá va a permear algo acá y el contenido y las historias de Dominicana van a permear en Panamá. Igual fui a Miami el año pasado y así sucesivamente. Pero opino yo que la colaboración es importantísima para nosotros también como gremio, y aprovechando esta coyuntura, darle las gracias a Héctor, que el fundamento y la base, el cimiento de este festival es precisamente la colaboración entre nosotros. Claro. La colaboración entre los que nos están viendo, conocernos y ver qué se puede hacer. No necesariamente ahora mismo vamos a tener la idea perfecta, pero se nos puede ocurrir eventualmente, y yo sé que alguien allá en Dominicana, o alguien en Miami, o alguien que conocí aquí, que ni siquiera es de Dominicana, pero vive en México, me puede colaborar y me puede ayudar. Muy bien. Entonces yo creo que la colaboración es una manera de nosotros internacionalizar nuestro contenido, ¿verdad? Porque si vamos a hablar solamente, por ejemplo, de un tema muy puntual de una región, tenemos que tener una región bien grande para abarcar. Tenemos que tener una ciudad como Manhattan, 20 millones, 25 millones, México DF, etcétera. Ahí a lo mejor no me importa internacionalizarme porque tengo suficiente pastel, pero nuestras comunidades y nuestras ciudades en Latinoamérica no necesariamente son las más grandes y nosotros tenemos mucha oportunidad. El internet es bien grande. Muy bien, gracias. Sí. Primero, empezar con lo que tú tienes. Por ejemplo, quizás cuando tú empiezas el proyecto, tú no tienes la capacidad de tomar un avión con 4 camarógrafos, con todos los micrófonos, e irte a otro país a grabar. Pero tú puedes hacer un podcast internacional por Zoom. O sea, correcto, tú puedes citar a un podcaster internacional, un empresario internacional, y tener una conversación por Zoom y que ese sea tu primer podcast internacional. Lo segundo es, a mí me encanta el equipo de nosotros. Yo soy muy privilegiado de trabajar con ese equipo, en general, el equipo de Abacus, porque todos ellos me inspiran todos los días a pensar fuera de la caja. O sea, por decirles algo, en el podcast que estábamos grabando con este dueño de un equipo de fútbol en México, cuando se acaba el podcast, él nos dice, wow, ¿qué de ustedes se van? Y nosotros le dijimos, el viernes, wow, si ustedes estuvieran aquí el sábado en Guadalajara, los hubiese invitado al palco presidencial a ver un juego con nosotros. Señores, mi cabeza crashó. Y yo dije, wow, voy a tener el privilegio de ir a un palco presidencial de un equipo de fútbol. Y a mí lo que me salió de atrevido fue decir, pero alquilamos un jet y venimos. Y él dice, ¿alquilaron un jet? Y nosotros, sí, lo vamos a hacer. Cuando se acaba el podcast y nos vamos, nos miramos como que, ok, ahora hay que alquilar un jet. ¿Ok? Alquilamos el jet, pero no solamente
lo vimos como un business expense, o sea, un gasto de negocio para conectar más con una persona. Pero en el jet, ¿qué hicimos? Lleven 4 micrófonos, vamos a grabar un podcast en el jet. O sea, aprovechar cada oportunidad que te va presentando la vida. Evidentemente, ahí me escribió ahora un empresario de Miami que vende jets. Los quiero invitar para que vengan a un jet y viajemos y grabemos un podcast. Pero eso salió de hacer atrevido. Ok, tú dirás, Winston, pero yo no voy a alquilar un jet, ¿verdad? Pasa atrevido. Ok, pero ve a la playa y graba con las palmas atrás. Si tú viajas con tu familia a New York, aunque es un viaje familiar, llévate 3 micrófonos Rode en la mochila, claro, y busca con quién tú puedes conectar para que grabes un podcast en New York y sea diferente en un parque, algo que te destaque. Y por último, atrévanse a soñar en grande. Atrévanse a soñar muy, muy, muy en grande. El podcast de Abacus nació mientras yo estaba en una maestría en Barcelona y mi habitación mi cama era la cama de bebé de una habitación que yo le alquilé a una familia. El podcast nació yo con mi laptop, un micrófono de $10, grabándolo en el mismo software que tiene la MacBook para grabar audio, que ni siquiera es Logic Pro, nada de esto, sino como un voice note. Atrévate a soñar en grande y ten pendiente de esto. Todo el que siembra, cuando la siembra esté comenzando a cosechar, van a venir invasores. Siempre. Ahí vienen las críticas. Tú tienes que tener la piel muy gruesa de saber que si tu propósito es muy claro, ¿qué importa que venga plaga? Dios es el mejor abono, así que tú puedes lograr lo que sea que tú te propongas. Y luego sueña en grande y dale con todo. La cosecha va a llegar. La cosecha va a llegar. Excelente. Un anuncio rapidito. Para cerrar. Un anuncio rápido y es para estos creadores de contenido que están aquí. Ustedes pueden pasar por el stand del podcast del Nuevo Diario y gracias a los creadores de contenido y también a los directivos del Nuevo Diario, estaremos regalando 6 meses de cabina gratis para que usted pueda grabar su podcast. Solamente tiene que ir a hacerse un selfie, taguearnos a nosotros, creadores de contenido, el Nuevo Diario Podcast, el Nuevo Diario RD, y estarán participando para 6 meses gratis para que usted grabe su podcast con nosotros. Señor, un fuerte aplauso. Gracias a todos. Y esperamos que haya sido de mucho valor. No tenemos preguntas. No hay tiempo para preguntas. Tienen que aprovechar ahora el networking, hagan todas las preguntas y gracias por prestar atención a este maravilloso panel. Muchísimas gracias y sigue el contenido.